Si se acuerdan un poquito de lo que vimos la semana pasada, habíamos visto integral de Fourier y que al final era una especie como de generalización de la serie de Fourier. Porque ahora estamos, bueno, una serie de Fourier es cuando teníamos funciones periódicas en general y queríamos obtener una expresión de alguna serie de seno y coseno. Entonces la pregunta era si puedo hacer lo mismo con funciones que no necesariamente son periódicas. Y la respuesta era sí, que sí se puede hacer y se puede hacer con una integral de Fourier. Que al final es lo mismo, pero en vez de una serie va a ser una integral. Porque de hecho los coeficientes se calculan prácticamente igual. Y también habíamos visto el teorema de la convergencia. Es decir, que era el teorema que no iba a decir qué cosas ocurrían si que en esta serie existen distintos cortes, distintos saltos. Entonces, bueno, era prácticamente igual al teorema de serie de Fourier porque nos decía que la función también en esos cortes, en esos saltos, iba a ser como el promedio del límite por la derecha más el límite por la izquierda, bueno, dividido en dos. Entonces, solo nos quedaba ver un ejemplo para poder igual aterrizar un poco este concepto. Y, y después de este ejemplo empezaríamos esta misma clase con límite y continuidad. Bueno, vamos a empezar con unas nociones. ¿Sí? Una pregunta rápida. En ¿Sí? caso de que el límite del que está hablando el teorema no existe, la serie de Fourier tampoco existe. Y claro, o sea, el teorema no se puede aplicar en ese caso, sí que, porque aquí me dice el teorema que los límites tienen que existir. En otras palabras, con existir me refiero a que tienen que ser finitos. No puede diverger a infinito a menos infinito. Entonces, claro, en ese sentido no puedo aplicar el teorema y no puedo hacer este cálculo del promedio. Eso. Ah, ok, ok. Sí, pues entonces, ahora la idea es ver un pequeño ejemplo con una función súper sencilla. De hecho, los coeficientes no creo que los calcule porque son, bueno, los vamos aquí a presentar, pero el cálculo es súper sencillo y de hecho las integrales que hay que resolver aquí son integrales que ya hemos resuelto en las clases anteriores. Entonces no es necesario estar desarrollándolo de nuevo. Simplemente coloco el valor. Pero lo importante es que generalmente en este tipo de ejercicios de integral de Fourier a veces nos piden obtener quizá, no sé, pues el valor de alguna integral que no es simple de calcular. De hecho, lo vamos a ver en este caso. Como a qué integral se puede aplicar. Integral que en general no existe una solución de manera trivial en cuanto a cómo resolverlo. Entonces, aquí tenemos una función. Y esta función, bueno, aquí está dibujada, que va a ser cero afuera del intervalo -1 a 1. Y dentro del intervalo -1 a 1 va a ser esta recta que está acá. Esta pequeña recta que está acá. Entonces, bueno, aquí pongamos el mismo ejemplo que. Pongamos que también requerimos calcular y encontrar el valor de esta integral. Seno de W dividido en W de W. Esta integral en general, bueno, esta función del seno de W dividido W es una función en general súper conocida, que es la función sinc. Y tiene una forma como, como así, como una cosa como así. Bueno, me quedó súper feo, pero es como una. Dijémoslo así mejor. Una cosa así. Que de hecho en el cero se vuelve uno. De hecho, esto tiene un límite que también es súper conocido, que es el límite, por ejemplo, el límite de x a cero de esta función es uno. Y bueno, sacar el valor de esta integral en general es complicado. Entonces, la integral de Fourier nos puede servir para calcularlo de forma muy, muy, muy sencilla. Entonces, veamos cómo se puede obtener este valor de esta integral. Y entonces, como tenemos esta función, primero hay que sacar su coeficiente de Fourier, que en este caso
recordemos que el primer coeficiente, que cuando teníamos una serie era a sub n, ahora va a ser una función de w. Y recordemos que va a ser 1 partido en pi de menos infinito a infinito de f de x coseno wx de x. Entonces si reemplazamos aquí la función que nosotros tenemos, solo nos va a quedar la integral de menos 1 a 1, porque en el resto va a ser 0. Entonces nos queda la integral de menos 1 a 1 de 1 menos x coseno de wx de x. Entonces aquí está lo que decía yo, que eran integrales que ya habíamos calculado la clase anterior, que no es necesario resolverlas de nuevo, que va a ser la integral de coseno y la integral de x coseno. Así que esta integral ya la hemos resuelto antes, así que no es necesario estar calculándola. Así que simplemente, bueno, igual lo pueden hacer ustedes, y si tienen alguna duda, después me lo dicen, no hay problema. Pero bueno, el valor que nos quedaría de esta función sería 2 seno de w dividido w pi. Entonces aquí dejémoslo más resumido. 2 seno de w pi. Entonces este sería la integral de la primera función. La integral de la segunda función, que sería el b de w. Primero recordemos cuál es el valor, o sea, cuál es la forma de esta función. Y es 1 partido en pi de menos infinito a infinito de f de x, pero ahora que tengo el seno de dx. Y aquí nuevamente nos quedan dos integrales conocidas que ya hemos calculado, que va a ser, bueno, ahora la integral va a ser de menos 1 a 1, porque haya dicho que el resto va a ser 0. Y aquí me queda la integral de seno de wx menos 1 partido en pi de menos 1 a 1 de x seno de wx de x. Entonces en este caso, una vez que uno lo resuelve, nos quedaría 2 coseno de w dividido w pi menos 2 seno de w cuadrado pi. Entonces, ahora simplemente estos valores de estas dos funciones hay que dejarlas en la función de, o sea, la integral de Fourier. Entonces aquí lo dejo primero ordenadito, la función de b. Y ahora reemplacemos esta cosa en la integral de Fourier. Así que voy a ir al otro lado, voy a copiar esta de acá, ir al otro lado. Entonces, recordemos que la integral de Fourier tiene esta forma. Va a ser la integral desde 0 a infinito de la primera función que calculamos por coseno de wx más la segunda función con el seno de wx. Y todo esto integrado en dw. Entonces una vez que uno reemplaza, de hecho, si uno reemplaza la, nos queda de 0 a infinito de, la había copiado recién, así que la pegamos acá. Va a ser, bueno, aquí puedo sacar el pi. Vamos a sacar el pi y el 2, porque no dependen de w. Entonces nos queda aquí w y aquí nos queda eso. Y todo esto por coseno de wx más ahora el bw. Entonces buscamos aquí el de bw, lo voy a copiar y lo voy a pegar acá. Yo voy a correr todo esto un poquito más acá. Aquí también puedo factorizar por el 2 y el pi, entonces lo saco de acá.
Y toda esta expresión de acá va a estar multiplicada por seno de wx. Y esto va a ser la integral de dw. Entonces esta va a ser la expresión de mi integral de Fourier. Ya, pero aquí nos están pidiendo el valor de esta integral. De seno de w dividido w de w. No sabemos cuánto es el valor. Entonces, en estos casos, cuando nos piden este tipo de integrales, uno puede buscar aquí, ver la función, la integral de Fourier que uno tiene, y ver si lo reemplazo en un cierto valor de x, ver si me da justamente esta integral. Entonces, uno aquí se puede dar cuenta que si yo reemplazo esta función en el x0, se me van a ir casi todos los términos y solo me van a quedar justamente el seno de w dividido en w. Entonces, siempre este tipo de ejercicio, cuando nos piden, por ejemplo, uno se pone el caso que esto fuera una serie de Fourier, y nos piden el valor de cierta serie, a veces también sirve buscar un cierto x en el que justamente nos dé la serie que nos están pidiendo. Entonces, probablemente se nos van a ir los senos y cosenos, y nos van a quedar algunos términos, y esos términos van a ser justamente la serie que nos están preguntando. Entonces, aquí podemos notar que en x igual a 0 voy a tener que justamente esta integral me va a quedar seno de w dividido w por coseno de 0. Y coseno de 0 sabemos que es 1. Más coseno de w dividido w menos seno de w partido en w al cuadrado por seno de 0. Y sabemos que seno de 0 es 0. Entonces aquí se nos va todo, todo este término de acá. Así que simplemente nos queda justamente lo que nos estaban pidiendo. Pero nos falta saber cuánto vale la función en ese punto. Pero recordemos que yo había dicho que la función iba a ser 1 menos x entre menos 1 y 1. Y va a ser 0 en el resto. O sea, para x mayor a 1 y para x menor a 1. Así que si, por ejemplo, yo reemplazo aquí reemplazo el x0, esto sería justamente en esta parte de acá. Porque la función está definida de esa forma en el intervalo menos 1 a 1. Y el 0 está en ese intervalo. Así que nos quedaría f de 0 igual a 1 menos 0. Entonces la función vale 1. Así que esta integral de acá vale, bueno, 2 dividido pi de 0 a infinito de seno de w dividido en w de w igual a 1. Y ahora simplemente tiro el pi y el 2 para el otro lado. Entonces aquí pongamos, por lo tanto, esta integral va a valer pi medios, porque tiré los numeritos por otro lado. Entonces, aquí uno se da cuenta que la integral de Fourier me sirve en este caso para calcular este tipo de integral. ¿Alguien tiene una pregunta? Yo, profe, es que arriba puso diferencial de x y después diferencial de w. Entonces, y Sí, más sí. arriba también, w. Sí, pues siempre Entonces me doble. confundí. Sí, aquí me equivoqué. Ya, Sí, eso siempre me es. equivoco con cosas así. Ya. Entonces, aquí nos quedaría. Ese sería el valor de la integral de seno de w dividido en w. Y generalmente nos sirve para cosas como esa. Quizás, no sé, pongamos que en un control nos piden, tengo una cierta función que no va a ser periódica y nos piden justamente obtener el valor de cierta integral. Y la integral puede que sea súper fea. Pero ustedes dicen, pero esta función no es periódica y aquí puedo entonces aplicar
la integral de Fourier. Calculo su integral de Fourier, es decir, su coeficiente, lo reemplazo en la integral de Fourier y después busco algún x en el que justamente al reemplazar ese x me quede esa integral como la integral que me están pidiendo. Y después veo cuánto vale la función además en ese x, que es justamente todo el procedimiento que estoy haciendo acá. Y ahí quizás pueden obtener esa integral que le están pidiendo. Y lo mismo en el caso de la serie de Fourier, que sale, no sé, les van a dar una serie de Fourier y le están preguntando sobre el valor de una cierta serie, que puede que se vea súper fea. Entonces ustedes dicen, pero justamente esta función que me están dando aquí es periódica. Y como es periódica, puedo sacar su serie de Fourier. Así que calculo su serie de Fourier, es decir, saco sus coeficientes, lo reemplazo en la serie de Fourier y después busco algún x que me sirva para poder, si es que reemplazo ese x, me va a quedar justamente la serie fea que me están pidiendo. Entonces, generalmente, muchas veces los ejercicios van por esa dirección. Y eso. No sé. ¿Sí? Lo que pasa es que tengo una duda, ¿por qué le quedó 0 la resta arriba del coseno con el seno? ¿Aquí? Claro, ahí en el coseno W partido en W menos seno W partido O sea, en W cuadrado. Esta parte acá, claro. Porque porque sería seno de 0, el seno de 0 es 0. Y cualquier cosa multiplicada por 0 es 0. Entonces por eso toda esta parte acá se me fue a 0. Ah, ya, sí, gracias. Ya. Ya, entonces, ¿alguna otra duda para empezar con la nueva materia? ¿No? Ya, entonces, aquí terminaría toda la parte o toda la sección de serie de Fourier. Así que ahora comenzaríamos con límite de continuidad. Y límite de continuidad deberíamos estar viéndolo las próximas 2 semanas más o menos. De ahí pues empezaríamos con derivadas y todo ese tipo de cosas. Entonces voy a irme a otra carpeta para tenerlo más ordenadito. Así que aquí vamos a ver. Bueno, en todo caso después este PDF lo voy a mandar con estas cosas escritas. Y entonces ahora vamos a comenzar con límite de continuidad. Ya, entonces para empezar con límite y continuidad, primero este límite y continuidad lo vamos a ver en el espacio Rn, es decir, en los reales con n dimensiones. Así que para poder primero comenzar con la definición de límite, con la definición de continuidad en una función que esté definida en ese espacio, vamos a ir primero a recordar de qué se trata el Rn y vamos a repasar también algunas herramientas y vamos a definir algunas herramientas que nos van a servir después para definir el límite y la continuidad en la próxima clase. O la próxima clase. Ahí vamos a ver en qué clase alcanzamos a verlo. Entonces, como pequeña introducción. Vamos a recordar lo que es Rn. Recordatorio. Bueno, primero Rn, que va a ser un espacio en el que cada una de las componentes va a ser un real. Entonces, aquí voy a tener n componentes, por eso Rn, tengo n componentes, tales que cada una de estas componentes, pongamos aquí xi, va a ser un real. Donde, bueno, el i va a ir del 1 hasta el n. Entonces cada una de estas componentes va a ser un real. Y obviamente ese n es finito, o sea, no sé, pues si estoy diciendo Rn, no sé, pongamos que n es 1000, entonces va a ser el espacio en el que cada uno de los elementos va a tener componentes desde el 1 hasta el x1000 reales. Va a ser como algo así el espacio. Obviamente no se puede R2 el plano, que es más sencillo, se puede graficar. O R3 también sería, en este caso, el espacio de 3 dimensiones. También se puede dibujar. Después ya R4 no se puede dibujar y ahí ya no hay una interpretación, o sea, no se puede hacer como dibujo, no se puede hacer geometría de manera tan sencilla.
Entonces, este espacio Rn va a ser un espacio, tiene estructura de un espacio vectorial. Entonces, a este Rn se le puede dotar de una estructura de espacio vectorial mediante las operaciones estándar de suma y multiplicación por escalar. O sea, recordemos que un espacio vectorial es, bueno, si es que se acuerdan de álgebra, es un conjunto, que obviamente su conjunto tiene su elemento, y que además a ese conjunto le voy a agregar la estructura matemática de operación. Es decir, voy a hacer que esos elementos de ese conjunto se puedan sumar, o se puedan restar, o se le pueda multiplicar por un cierto numerito, que le llamo escalar. Le puedo hacer todo ese tipo de cosas. Y que obviamente esa suma y esa resta me va a dar nuevamente un elemento que va a estar dentro de ese conjunto. Entonces un espacio vectorial tiene todo ese tipo de cosas. De hecho son como 10 axiomas que tienen que cumplir un espacio vectorial, porque dentro de esos elementos también se va a encontrar, por ejemplo, el 0. Es decir, por ejemplo, si le sumo algo, ese 0 no le va a hacer nada. O va a tener también el neutro, va a tener todo ese tipo de cosas especiales. Y cuando los doto con todas esas propiedades de espacio vectorial, a esos elementos ahora les llamo vectores. Así que todos esos elementos del conjunto ahora les voy a llamar los vectores de mi espacio vectorial. Así que, por ejemplo, a cada uno de estos elementos de Rn van a ser mis vectores. Y generalmente cuando solamente es, por ejemplo, si fuera R1, o sea, solamente tengo una componente, entonces generalmente no le llamo vector, ahí se le llama, por ejemplo, el escalar o número. Pero, por ejemplo, si tengo n, ahí se le suele llamar ya vector. Entonces, ¿cuáles son las operaciones que uno ve? Así que, por ejemplo, tomemos dos elementos de mi conjunto. O sea, sean x e y. Bueno, esto es una flechita, está bien. Está bien fea, ahí sí. Lo voy a escribir como vectores. Por ejemplo, tomo dos elementos de mi Rn y tomo además un escalar, es decir, un numerito en los reales, tal que, bueno, en este caso, este x va a ser x1 hasta xn. Y este y va a ser desde i1 hasta in. Entonces las operaciones que yo voy a tener con estos elementos va a ser la siguiente. Por ejemplo, si yo sumo dos elementos de mi Rn, esto va a ser sumar cada una de las componentes. Entonces aquí me queda x1 más i1, después x2 más i2 y así. Hasta xn más in. Esa sería, por ejemplo, mi suma. Obviamente mi resta también va a ser igual. Por ejemplo, pongámosle aquí otro color a la recta. Si fuera con recta, serían puras rectas en todas las componentes. Y otra operación va a ser la multiplicación por escalar a cada uno de estos elementos. Es decir, por ejemplo, si yo le multiplico este número a mi vector, entonces esto significa que le voy a multiplicar este escalar a cada una de las componentes. Entonces se lo va a multiplicar desde el x1 hasta el xn. Y también como recordatorio gráfico de lo que es, no sé, por el caso de los reales, no sé, pues si, por ejemplo, de hecho, dibujarlo acá mejor, si, por ejemplo, si n fuera igual a 1, es decir, tengo r, esto es simplemente la recta real, donde tengo todos los numeritos, no sé, desde el 0, el 1, el 2, y aquí tengo también cualquier tipo de fracción o decimal. Cualquier número irracional también, tengo pi, tengo todos los números.
En el caso de n igual a 2, tengo el plano real. Entonces en este caso tengo un plano que, bueno, he estado dibujando todos estos días. Por ejemplo, en la primera variable se le suele llamar, bueno, esto sería R2. La primera variable generalmente se le suele llamar X. La segunda variable se le suele llamar Y, o sea, el segundo eje. Y los elementos en este caso de mi R2 van a ser estos puntitos. Por ejemplo, este sería mi X1, X2, o sea, Y2 mejor. Entonces, mi elemento de R2 van a ser estos puntos de acá. De esta forma. Como ejemplo, otro elemento de R2 sería aquí, no sé, X2. Aquí me equivoqué en el índice. Esto sería Y1. Va a seguir un orden. Si, por ejemplo, lo que decía que, no sé, por otro elemento acá se le va a llamar, no sé, X2, Y2. Y así, otro elemento de sería, no sé, X3, Y3. Y así todos los elementos de mi plano R2 van a ser así. Y lo mismo, la misma idea para n igual a 3 y n igual a 4 y así. Pero aquí lamentablemente solamente hasta el R3 puedo dibujar. Este ya sería el espacio de 3 dimensiones. Entonces aquí tendría mi X, aquí tendría mi Y. Si se fijan, toda esta parte de acá sería el plano. Y la parte de arriba de este nuevo eje sería mi Z. Entonces ahora obviamente los elementos de mi R3 van a ser, por ejemplo, este punto de acá. Va a ser mi punto de hecho, escribirlo acá. Por ejemplo, ese punto de ahí. Que no sé, pues lo voy a llamar X1, Y1, Z1. Esto va a estar aquí en el X1, en el Y1 y en el Z1. Y así. Así van a ser mis elementos de este espacio. Y a cada una de estas cosas yo le llamo una dimensión. Entonces, por ejemplo, esta va a ser con dimensión 1, N1. Esta va a ser de dimensión 2 por el N2. Y esta va a ser de dimensión 3. Y obviamente si tengo ya un Rn, estoy hablando de una dimensión n. Y el tema de las dimensiones viene más que nada porque, no sé si se acuerdan de álgebra, que cuando yo defino un espacio vectorial también defino lo que se llama las bases. Entonces, por ejemplo, si tengo un espacio de n dimensiones, significa que tengo una base con n elementos. Entonces, generalmente esto de las dimensiones viene asociado justamente a esas bases. Y, por ejemplo, en el caso de R1, tendría solamente un elemento de base. Y aquí, por ejemplo, la base más simple es la canónica. Ese, por ejemplo, esta que sería un vector así. Por ejemplo, en el caso, bueno, y esto se escribiría simplemente como 1. Mi base canónica en R1. Por ejemplo, en R2, mi base canónica sería, por ejemplo, ese vector de ahí, E1, que va a ser 1, 0. Y mi otro elemento de la base canónica, que va a ser lo voy a escribir aquí, va a ser 2, va a ser 0, 1. Entonces ahí por eso le llamo que tiene dos dimensiones, porque tiene dos bases canónicas. Y lo mismo que en el caso de R3. Por ejemplo, aquí tendría mi E1, que va a ser igual a 1, 0, 0. Tendría aquí mi otra base canónica, que le voy a llamar E2, que va a ser igual a 0, 1, 0. Y mi otra base canónica, que va a ser 0, 0, 1. Bueno, con esos vectores en general puedo generar todo el espacio. Porque simplemente después le multiplico un cierto numerito y obtengo cualquiera de estos vectores. Entonces, eso como pequeño recordatorio. Así que aquí para que quede como más ordenadito, pongámosle observación. Bajo estas operaciones que recién vimos, se puede demostrar
que Rn es un espacio vectorial. Es decir, se pueden demostrar, son como 10 axiomas más o menos de espacio vectorial. Se pueden demostrar con estas dos operaciones de acá. Y es de dimensión n. Que a veces se le suele denotar, por ejemplo, el dim de Rn va a ser igual a n. Sería como un resumen de lo que recién hablé. Y otra cosa es que estos vectores, no sé, pues en álgebra se suelen también escribir de otra forma. Entonces, observación 1 del punto de vista algebraico, estos vectores, es decir, como ejemplo x, de x1 hasta xn, son vectores columnas. Es decir que además que se pueden escribir como x1, x2, así, hasta xn, también puedo escribirlo como algo así, txn. Que a veces usualmente esto se le llama como la notación matricial. Porque generalmente cuando uno tiene matrices y esa matriz la multiplicamos por un cierto vector, los vectores se escribían de esta forma, como vectores columna. Y esto obviamente sería lo mismo que esto de acá. Solo que está escrito de otra manera. Más encima, generalmente no conviene escribirlo así porque nos ahorramos espacio. Pero obviamente también podríamos escribirlo así. Pero es lo mismo. Y ya, ahora, si queda todo eso claro, veamos la primera definición, que nos importa. Entonces, definición 1. Esto va a ser del producto interno. Así que el producto interno va a ser una herramienta que vamos a asociar. Por ejemplo, tomamos dos vectores y con esos dos vectores vamos a tener un cierto numerito. Que ahí después vamos a ver qué cosa nos entrega ese producto interno. Entonces tomemos primero dos vectores. Entonces sean x e y, dos elementos de Rn. El producto interno se define como, va a ser una cosa de este estilo. Voy a tomar el primer elemento, voy a tomar el segundo elemento, y esto va a ser la multiplicación y la suma de cada uno de las componentes de estos vectores. Es decir, va a ser x1 por y1 más x2 y 2 y así, hasta xn y n. En otra palabra lo voy a escribir también como una suma. Va a ser xi y y desde i1 hasta el n. Generalmente también este producto interno, que esto va a ser el producto interno, también, por ejemplo, en física se le suele colocar como un punto, se le llama producto punto. De hecho, generalmente los físicos, uno va, no sé, por un texto físico siempre encuentra esto como x punto y. Pero al final va a ser lo mismo, simplemente se está escribiendo de otra forma. Entonces este sería como producto punto. Y también a veces le llaman, en algunos textos matemáticos o físicos, también le llaman producto escalar. Pero estos tres nombres son lo mismo. Producto interno, producto punto, producto escalar, son la misma cosa. Simplemente se están llamando de otra forma, pero es lo mismo. Y una nota también. Nota, en este caso, el 0 de mi Rn
va a ser lo siguiente. Entonces, llamaremos por 0 vector al elemento, al vector que solo tiene ceros en su componente. Y esto va a ser el origen. El origen en Rn. Entonces obviamente no se pone el caso de una dimensión. Esto sería simplemente el número 0. No sé, pues si fuera el plano ahora, sería este elemento de acá, el 0, 0. Para esto, para n2. Y así. Para 3 dimensiones esto sería el punto de acá, 0, 0, 0. Y así. Entonces, ya definimos el producto interno, aclaramos lo del 0. Y ahora vamos a ver los axiomas que cumple el producto interno. Con axioma me refiero a propiedades que son elementales del producto interno. Es decir, si la cumplen siempre, 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 siempre. De hecho, si la cumplen, uno puede decir que realmente es un producto interno. Entonces, axiomas. Esto lo escribiré aquí. Acá. Axiomas del producto interno. Entonces, el primer axioma sería que si yo tomo el producto interno del mismo elemento, esto solamente del mismo elemento, o sea, o al menos se da siempre en el mismo elemento, y es que esto siempre va a ser mayor o igual a 0. Es decir, el valor que obtenemos siempre va a ser un número positivo, o va a ser 0. Esto va a ser para todo elemento que yo me tome de Rn. Y además, en el caso que se dé 0, es decir, si este producto interno es 0, esto va a significar necesariamente que ese número va a ser el 0 vector. Es decir, el producto interno del mismo elemento, si es 0, entonces necesariamente ese elemento va a ser el 0 vector. Y lo mismo al revés. Si yo, por ejemplo, tengo el 0 vector y le saco su producto interno, también voy a tener que el producto interno va a ser 0. Entonces se da para los dos lados. Ese sería el primer axioma. El segundo axioma, bueno, así como un paréntesis, obviamente si saco el producto interno de dos elementos, que no necesariamente sean el mismo, no sé, pues un X y un Y, ese número que yo obtengo puede ser positivo o negativo. Se pueden dar los dos casos. Puede ser positivo, negativo o cero. Pero en el caso en que solo sean iguales los dos elementos, entonces ahí se va a dar que siempre va a ser mayor o igual a 0. Ahora, como segundo axioma, por ejemplo, si yo tengo aquí un vector que está amplificado por un cierto lambda, y tengo otro vector, entonces esto va a ser lo mismo, este producto interno va a ser lo mismo que dejar el número afuera, el número de mi lambda. Va a dejarlo afuera del producto interno. Y esto es para todo xy en Rn. Y esto es para todo escalar. Es decir, para cualquier numerito. Una tercera propiedad sería que si yo, por ejemplo, tengo la suma de dos vectores, bueno, la suma de dos vectores obviamente me da un nuevo vector, y esa suma le saco el producto interno con otro vector, llamemos z, entonces esto va a ser lo mismo que sacar el producto interno de cada uno de estos vectores y después sumarlo. Entonces es como una linealidad. O sea, se cumple en esta componente acá se va a cumplir la linealidad. Es decir, la suma de lo que está dentro del producto interno va a ser lo mismo que sacar la suma de cada uno de estos productos internos. Y esto es para todo x y z en Rn.
Y esto también se va a dar, aquí voy a ponerle como C1. Eso también se va a dar en el otro caso. Por ejemplo, si la suma la tuviera en el segundo, después de la coma del producto interno. Es decir, por ejemplo, si lo tengo aquí, Z, X, Y, aquí también va a pasar lo mismo. También voy a tener una linealidad. Con linealidad me refiero a que se puede separar la suma. Entonces puedo separarla. De hecho, el producto interno como función se le llama a una función o una aplicación bilineal. Y el bi es justamente porque es lineal en los dos lados. Es decir, es lineal acá y es lineal acá. Entonces, pongamos aquí es lineal y aquí también es lineal. Entonces, cuando tengo linealidad a los dos lados, se le llama bilineal. Es un nombre, más que nada. O sea, si se ponen a leer un texto que esté definiendo otras cosas, a veces le llaman, el producto interno es una aplicación bilineal. Y eso se refiere a eso. Aquí puedo separar la suma en los dos lados del producto interno. Y un último axioma, que lo escribí en el otro lado, va a ser que si yo saco el producto interno, de X e Y, esto va a ser lo mismo si lo hago al revés. Es decir, si hago Y, X. Si no importa mucho cómo elijan el orden de este producto interno, voy a obtener el mismo valor. Y esto para todo de X y Y en Rn. Ahora, así como pequeña paréntesis, curiosidad matemática, generalmente cuando porque ahora estos vectores yo los estoy definiendo en Rn. Y mi espacio vectorial en el que yo estoy trabajando es Rn. Pero, por ejemplo, puedo tener perfectamente otro espacio vectorial, como ejemplo, que podrían ser los complejos. Y ahí, en ese caso, no necesariamente voy a tener esta igualdad. Así como pequeña curiosidad. Por si acaso, así que en algún día están leyendo algún texto, no sé, sobre todo en mecánica cuántica, que se trabaja harto con un número complejo. Y también trabajan harto con el producto interno. No se va a dar necesariamente esta igualdad acá. De hecho, en ese caso, aquí como curiosidad, como ejemplo, si estos son dos elementos de lo complejo, entonces este producto interno me queda como IX, pero aquí me queda el conjugado. Como que al darle vuelta se convierte en el conjugado del número complejo. Y estoy diciendo, pero creo que el conjugado, y el conjugado es, por ejemplo, si esto lo escribo como número complejo, el conjugado sería ponerle un menos al I complejo. Bueno, igual es un recordatorio como de álgebra 1 donde uno ve números complejos. Pero eso, el día de mañana, si están leyendo otro texto, no se confundan en que no se da esta igualdad. Esta igualdad solamente se da en Rn, cuando estoy trabajando con los reales. Pero los números complejos no necesariamente tengo esa igualdad. Se me vuelve el conjugado. Eso, ahí como cierro paréntesis de esa curiosidad. Y también recordando lo que les dije antes, de que voy a volver hacia atrás. Yo le dije que en el caso de que saco el producto interno de dos vectores iguales, entonces ahí era mayor o igual a 0. Pero le dije también que si perfectamente se puede dar negativo si que tengo el producto interno de dos elementos que son distintos. Entonces aquí vamos a ponerlo como una pequeña observación. Para que esté todo ordenadito. Entonces se da en general que este producto interno va a ser un número real. Es decir, puede ser positivo, negativo, 0. Esto para todo X e Y en Rn. Y solo cuando estos dos vectores sean iguales, va a ser mayor o igual a 0. Y eso. Ya, y ahora
que hemos definido lo que es el producto interno, a través de este producto interno nosotros vamos a poder definir otra cosa, que se llama la norma. Entonces pongamos aquí definición 2. Esto va a ser la norma. La norma, en otras palabras, va a ser como, antes de definirla, va a ser como el largo, en este caso, con estos vectores, va a ser como el largo del vector. Y ahí lo vamos a ver bien gráficamente. Pero prácticamente es como estar sacándole el largo. ¿Qué tan largo es este vector? Esa sería la norma. Entonces, para todo elemento de Rn, la norma de este vector se define como, se va a escribir así la norma, como con dos rayitas. Es como una especie como de valor absoluto, pero en vez de valor absoluto se cree con una rayita, aquí se cree como con dos rayitas en cada lado. Y la vamos a definir en este caso como la raíz cuadrada del producto interno de este vector. Se va a definir así. Entonces, si recordamos lo que es el producto interno dijimos recién que iba a ser esta componente, bueno, x1 por x1 y así. Hasta xn por xn. Y todo esto en raíz. Que en otra palabra esto sería como x1 al cuadrado hasta xn cuadrado. Entonces así yo voy a definir mi norma. Mi norma entonces va a ser como, para este caso va a ser x1 al cuadrado. Y así vamos a estar trabajando en realidad todo el curso. Todo el curso nuestra norma va a ser en el cuadrado de cada una de las componentes de mi vector. Y así va a ser todo este curso. Va a ser con la norma definida de esta forma. Digo en este curso porque quizás después en otros cursos van a haber otro tipo de normas. Porque en realidad existen muchas normas. Pero en este curso solo vamos a definirla de esta forma. Así que no nos complicamos en ese sentido. Porque al fin y al cabo, después esta norma nos va a permitir también definir de forma mucho más formal el límite, la continuidad o la derivada. Entonces por eso es necesario ver el tema de la norma. Vamos a ponerlo aquí más centradito. Y una observación. Observación 3. Notemos que el producto interno induce la norma estándar en Rn, conocida también como norma euclidiana o norma usual. En otras palabras, esta observación es lo que les dije recién, que la norma va a nacer a través del producto interno. Es decir, esto de acá. Y usualmente este tipo de normas se le llama la norma euclidiana o la norma usual. Entonces, por ejemplo, gráficamente, esto por ejemplo en el plano, por ejemplo, si tengo, no sé, este vector de acá, que va a ser aquí un, no sé, x1 y 1. Entonces, a este vector, la norma, o como el significado geométrico, va a ser, no sé, si este vector yo le llamo aquí b, entonces te va a ser la norma de b. Entonces va a ser como el largo, va a contar toda esta parte de acá, del vector. Si uno midiera eso con una regla y me da un número, bueno, esa sería la norma, por así decirlo. Entonces, bueno, y aquí, esto sería aquí la raíz de x1 al cuadrado más y1 al cuadrado. Si se fijan es como lo mismo que, así como pequeña curiosidad, lo mismo que como Pitágoras.
porque aquí uno puede hacer un triangulito, y esta parte de acá es x1. Entonces esto de acá vale x1, y justo toda esta parte de acá vale, esto de acá vale y1. Entonces al fin y al cabo es como Pitágoras. Es como x, al final va a ser un lado al cuadrado más el otro lado al cuadrado y todo eso en raíz. Y eso me va a dar la hipotenusa. Entonces, justamente la norma de ese vector va a ser como la hipotenusa. Y en el caso, un ejemplo más general, no sé, pues si tuviera aquí R3, aquí tuviera R2, entonces R3. Por ejemplo, aquí yo puedo tener este vector, no, escribirlo con otro color. Para hacer como ejemplo, pongamos ese vector de ahí, que va a tener tres componentes. Va a tener una componente en X, una componente en Y, y va a tener otra componente en Z. Bueno, me quedo súper feo el dibujo. Escribirlo más acá. Ahí sí. Entonces, vamos a poner otro color mejor. Ahí sí. Entonces, ese va a ser mi vector. Que creo que con una flechita, usualmente. Entonces, sería X1, Y1, Z1. Y mi norma, en este caso, si te llamo ejemplo, le llamo W ahora. Entonces te va a ser W. La norma W. Ese ahí me va a ser nuevamente mi largo. Y así. Para Rn también voy a estar calculando el largo de ese vector. Y obviamente este W va a ser la raíz de x1 cuadrado más y2, o sea, y1 cuadrado más z1 cuadrado. Entonces sería como la interpretación geométrica de lo que es la norma. Y ¿qué otra cosa? Definamos. Veamos antes de terminar, veamos una proposición, un teorema, que se llama la desigualdad de Cauchy-Schwarz. Que al final va a ser una desigualdad que siempre se va a cumplir entre el producto interno y la norma. Y que después va a ser útil para cosas que vamos a ver en la próxima semana. Entonces lo voy a escribir en la otra página. Y con esto terminamos. Entonces, proposición. Esta hace la desigualdad de Cauchy-Schwarz. Entonces, ¿qué me dice esta proposición? Que, por ejemplo, si tomo dos vectores cualquiera de mi Rn, entonces para todo x y en Rn se cumple que el valor absoluto del producto interno de estos vectores va a ser siempre menor o igual a la norma de cada uno de estos multiplicado. Siempre se va a cumplir esta desigualdad. Y esta desigualdad acá va a ser la que yo la voy a llamar la desigualdad de Cauchy-Schwarz. Esta va a ser la desigualdad de Cauchy-Schwarz. Y veamos su demostración. Para entenderla también mejor qué significa esta desigualdad, porque igual tiene una interpretación geométrica. Entonces, demostración. Aquí, bueno, voy a tomar dos vectores de Rn, tal que, bueno, estos sean distintos del cero vector. Porque si es el cero vector, entonces se va a cumplir de inmediato. Porque si, por ejemplo, reemplazo el cero vector en el producto interno va a ser 0. Y si reemplazo el cero vector en la norma, también va a ser 0. Entonces va a ser 0 igual 0. Entonces obviamente se va a cumplir el tiro esa condición, esa ecuación.
Así que vamos, para no ver ese caso tan trivial, vamos a suponer que son distintas de 0. Y definamos, vamos a definir la siguiente función, que es una función que depende de una variable t, y va a ser la norma de la suma de dos vectores. Al tiro voy a explicar qué significa esto. Esto va a ser para un t real. Entonces, por ejemplo, si hiciera esto en el plano, sería como el plano aquí, el plano acá. Supongamos que mi x va a ser ese vector. Va a ser mi x. Supongamos que mi y va a ser, no sé, otro vector por acá. Así que, tú escribirlo más abajo. Así que, como ejemplo, si yo hago la suma, si hago la suma de estos dos vectores, geométricamente sería algo así. Sería como la suma. Sería x más y. Por ejemplo, ahora si fuera, ahora x más un medio de y. No sé, en este caso tengo t igual a 1, en este caso sería t igual a un medio. Entonces esto sería como un vector un poco más pequeñito. Sería como, ese sería y medios. Así que el vector que obtengo resultante sería una cosa así. Entonces este sería mi x más un medio de y. Y así, por ejemplo, si ahora fuera x más 3, o mejor 2, y en este caso sería t igual 2. Es como si tuviera, ¿qué color puedo ocupar? El oscuro. Entonces, por ejemplo, en este caso ahora el vector y va a estar amplificado por el doble. Entonces va a ser 2i. Así que el vector resultante sería una cosa así. Este sería x más 2t. Entonces fíjense que aquí estoy sacando la norma. Estoy sacando la norma de... O sea, la función que me definí está acá. Va a ser la norma de ese vector que estoy obteniendo todo el rato. O sea, la norma de este vector, la norma de este vector, la norma de ese vector. Y para cada t va a ir aumentando. Por ejemplo, este sería x más y. Esto sería para esto igual a un medio. Por ejemplo, en este caso sería x más y. Esto para la función evaluado en 1. Este sería la norma de el doble de y. Esto sería la función evaluado en 2. Y así. Esta función, en otra palabra, me va a ver el largo de este vector. A medida que, por ejemplo, hago aumentar t, va a ir aumentando el largo de este vector. Entonces, estamos pasando el tiempo. Ya, entonces mejor lo vamos a dejar hasta acá.